Cuando estamos preparando ese nido para recibir la llegada del ser más importante de nuestras vidas, también nacemos como padres e iniciamos una carrera juntos de altos y bajos, alegrías, miedos y mucho aprendizaje. Bienvenidos a Il Nido Padres, que en italiano significa el nido, o ese primer entorno donde inicias tu vida sintiéndote seguro. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Il Nido Padres y hoy con un tema pues muy especial, y también tengo una invitada muy especial hoy acompañándome, mi gran amiga Adriana Nassif, directora de Dancing in Excess, que es uno de los estudios con más renombre en Miami y que lleva más de 20 años trabajando en actividades extracurriculares con más de 5,000 niños inscritos en actividades fuera del colegio, que es precisamente de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de la importancia de esas actividades extracurriculares y cómo impactan en la vida escolar de los niños y en su vida emocional y general, en el desarrollo de la parte de estudiantil y la parte más adelante, esa parte personal y emocional que los niños van a llevar durante toda su carrera. Bueno, bienvenida Adriana y muchísimas gracias por acompañarnos hoy a Il Nido Padres. Hola Edna, muchísimas gracias y bueno, qué placer estar aquí, sobre todo hablando de este tema tan importante. Bueno, Adriana, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia trabajando con actividades extracurriculares, para que los papás sepan qué son actividades extracurriculares, y seguro muchos de ustedes ya lo saben. Son esas actividades que los niños escogen después del currículum escolar, es decir, del horario escolar, y escogen en la tarde o los fines de semana para que, bueno, muchos papás le llamamos ocupar ese tiempo libre, pero creemos que es mucho más que ocupar ese tiempo libre. Son esas actividades que ellos escogen por gusto, por pasión, porque tal vez tienen talento o se sienten atraídos. Háblanos sobre tu experiencia de trabajar con estos niños durante tanto tiempo. Ok, precisamente acabas de mencionar algo muy importante y es que ellos escogen. A veces los papás tratamos de escoger por ellos y ahí es donde hay un error cuando se elige una actividad extracurricular. Okay. Porque la actividad extracurricular es algo que complementa al niño y que le da herramientas hacia futuro para diferentes desarrollo cognitivo, social, mental, físico. Y precisamente a veces los padres tenemos de pronto esa idealización de que me encantaría que mi hijo fuera futbolista, me encantaría que mi hija fuera bailarina, y es que mi frustración, y yo siempre quise ser bailarina, y entonces es importante en primera instancia que el niño sea el que elija la actividad que lo motive. Ya llevo más o menos 20 o un poquito más de años con el estudio, sin embargo siempre he estado vinculada a la parte de actividades extracurriculares con los niños. En mi caso específicamente es el baile, pero esto me ha llevado a conocer también las actividades tanto de los hermanitos, las niñas que de pronto no tienen interés en el baile y cruzan a otra actividad. Y bueno, conoces a los niños en todas sus facetas. Claro que sí. Adriana, entonces pudiéramos decir que una actividad extracurricular puede ayudar a identificar o a descubrir esa identidad del niño. Definitivamente. El niño no solo se desarrolla físicamente, es algo que es un ejercicio, sea mental, sea físico, sea de concentración, en cualquier área diferente que es su desarrollo y aquello que le gusta, le va a poner esa parte física. Segundo, también es esa parte de concentración y disciplina y de motivación, que es muy importante. La motivación es lo más importante para estas actividades extracurriculares. Aquello que le gusta al niño hace que su vida se transforme en una dinámica diferente. Sus tareas en el colegio son diferentes, su rendimiento escolar es diferente, porque tiene la motivación de esa actividad después del colegio. O sea, que tú crees que una actividad extracurricular puede impactar o se va a reflejar en la parte académica, es decir, ¿tú crees que un niño puede mejorar sus calificaciones o puede mejorar su rendimiento si tiene una actividad extracurricular? Porque muchos padres piensan que tal vez el tener más de una actividad extracurricular puede ocupar al niño en tantas cosas que él no va a poder rendir en el colegio. Pero por el contrario, estoy escuchando que me dices que la concentración aumenta, el orden, la disciplina, y que estos serían factores que pueden influir tal vez a que el niño sea más exitoso en su diario normal del colegio. Definitivamente, además porque el niño empieza a establecer tareas por tiempos para poder cumplir con aquello que le gusta. Oh, claro, tiene que llegar a tiempo a sus actividades. Y de nosotros, de los padres, depende que no sean excesos para que no haya agotamiento. Pero es
ayudarlos a ellos a organizar desde muy pequeños sus tiempos y tener una disciplina con las cosas que se están comprometiendo. Ok, a veces oímos que muchos papás dicen, el niño está en piano, está aprendiendo otro idioma, también tiene una actividad física como el fútbol o bailar. ¿Tú qué recomiendas? ¿Es exagerado poner tantas actividades extracurriculares a la vez o hay niños que realmente pueden alcanzar a cumplirlas todas sin lo que tú dices, el cansancio o qué le pudiéramos recomendar tú que tienes esta experiencia de tanto tiempo de ver cómo los niños manejan sus horarios? ¿El tener tantas actividades extracurriculares lo recomiendas o no lo recomiendas? Yo creo que debe haber un balance en todo. Hay niños que están muy apasionados por algún deporte o por alguna actividad física, como el baile o sea karate o cualquier otro tipo de cosa que también lo puede llevar a un nivel competitivo. Ya eso refleja de que el niño tendría que estar haciendo esta actividad un poco más concentrada que estar brincando de una actividad a otra. Claro. Sin embargo, yo creo que todos los padres tenemos un don y es ese don de descubrir en los hijos ese don. Okay. Es un poquito de ese metalenguaje de una cosa y otra, pero tenemos como padres esa responsabilidad de descubrir ese don en los niños. Y todos los niños tienen un don. Y depende de nosotros de ayudarlos a escoger. No se trata de estar brincando de una actividad a otra, claro, pero ellos siempre van a ser buenos en algo y depende de nosotros de ayudarlos a enfocarse en esa área. Y a descubrir también lo que decíamos, ¿no? ¿Dónde está realmente, con qué me estoy alineando, qué es lo que me gusta y empezar a formar también esa personalidad? Correcto. Muy importante hablar de la parte emocional. ¿Cómo las actividades extracurriculares pudieran apoyar a los niños en su inteligencia emocional, apoyar a los niños en la parte de socializar? ¿Cómo podemos nosotros destacar la labor que hacen las extracurriculares tal vez por encima del colegio, ¿no? Del normalmente socializar en el colegio, sino que una actividad extracurricular te impulsa a tal vez manejar la frustración al perder las competencias, puedo creer que sí o no conseguir la calificación a la que ellos están acostumbrados. Entonces, ¿cómo pueden la parte emocional verse afectada, la parte social, la parte de resiliencia cuando hablamos de tengo que aceptar que perdí, qué difícil? ¿Cómo nos puede ayudar una actividad extracurricular? Bueno, siempre hay una parte social absolutamente envuelta en todo esto, claro. Porque los ayuda a desarrollar, incluso a aquellos niños tímidos, haciendo algo que les gusta, los va a exponer a empezar a ser más sociables. La parte de motivación, la parte de mi autoestima, les va a subir porque se sienten que empiezan a ser buenos en aquello que les gusta. Por eso es muy importante dejar al niño elegir algo que a ellos les gusta, no lo que al padre le gusta. Entonces eso entra en una función a nivel emocional en el niño, que lo va a hacer sentir más seguro, que lo va a hacer sentir más disciplinado y va a perder los miedos a nivel social, de integrarse en un equipo, de trabajar en equipo. No solo estamos invirtiendo en una parte que es una actividad extracurricular momentánea, sino estamos invirtiendo en un ser humano que va a construir unos ideales y un tipo de rutina diferente a futuro. Claro que sí. Esto que me decías es bien importante y hay que resaltar que cuando un niño tal vez que es introvertido, que tiene dificultad para relacionarse con otros niños, escoge un deporte de equipo, es decir, que tienes que estar en contacto con otros niños, tener una comunicación excelente para poder llevar el equipo adelante, entrenar con otros niños y también aceptar que o puedo hacer más cosas que mi compañero o mi compañero hace muchas más cosas o es mejor que yo y aceptarlo y aprender a valorar el trabajo en equipo. O sea, es importante que todo el mundo sea bueno, se concentre y eche para adelante el equipo y no simplemente manejar solamente las individualidades, ¿no? O sea, me voy a lucir yo y a mí no me importa si el otro no funciona. Es que si el otro no funciona, pues no metemos gol. Exactamente. Básicamente. Si hablamos del gol, si hablamos de un voleibol, de un equipo de gimnasia, también todos ganan en conjunto. Y es importante como padres celebrar el proceso, más no si ganas o no ganas. Eso no podemos medir al niño de que llegamos a un número 1, estamos en el top 3, pero sí celebrar el proceso de que lo que ha involucrado desde el día 1 que empezó hasta el momento que llega de pronto ese proceso al final. Muy importante, Adriana, me acabas de recordar una cifra que el otro día estaba escuchando, la deserción de niños en las actividades extracurriculares. La mayor cifra de deserción de niños en las actividades extracurriculares empieza en la secundaria, porque muchos de los papás
presionan tanto al niño, al que debe ganar, que debe ser excelente, los regaños después de los partidos, el no conseguir las copas, presionan tanto al niño que el niño termina retirándose de la actividad extracurricular, no porque no le guste, no porque no le alcance el tiempo, sino porque ya no tolera la presión, ¿no? Exacto, ¿Eso es lo un has trabajo de notado? responsabilidad mutuo de papá también, porque al fin y al cabo nosotros somos los que los llevamos, lo que pagamos por esa actividad, pero tampoco tenemos que ser obsesivos con el tiempo y con la dedicación de poner nuestros deseos en algo que de pronto el niño no está listo o que sencillamente le interesa una forma diferente. Creo que esto tiene que ser un trabajo de equipo. Tanto, yo siempre he hablado de una trilogía. El lugar donde está tu hijo, que es el establecimiento, sea un equipo de fútbol, una academia de baile, etcétera. Está el otro punto que es el padre y está el otro punto que es el hijo. Sí, el padre es muy importante. Es en todo una trilogía esto, porque perfecta. no solamente es el compromiso de que esté acompañando al niño, que lo esté llevando, lo esté trayendo, muchas de esas cosas, pero también es animarlo, ¿no? Todos los días animarlo, si eres bueno o si esto es lo que quieres hacer, tú puedes lograrlo. Es bien importante, yo creo. ¿Por qué, Adriana, muchas veces el niño está prefiriendo su actividad extracurricular a ir al colegio tradicional? ¿Qué crees que es lo llamativo que está cautivando o que cautiva a los niños en general de una actividad extracurricular y tal vez están dejando de lado de ponerle la emoción al colegio regular? Yo creo que es que arman una comunidad. Okay. Ellos empiezan a crear una comunidad con esas personas que tienen ese mismo interés. Y en ciertas etapas de la vida del niño, los amigos pasan a ser una prioridad antes que la misma familia. Okay. Y cuando integras ese gusto de algo que te gusta y además lo haces con tus amigos, empiezan a darle una mucho más prioridad a eso. Por eso es que es importante tener un balance, pero también sirve como una motivación para el colegio. Si haces esto, seguramente te va a ir mejor en esto. Pero entonces estaría mal pensado de algunos padres que piensan que tal vez la extracurricular no les exige calidad o suficiente rendimiento, que lo exigiría la parte académica, ¿no? Tal vez es un error pensar en eso, porque sí debe haber un compromiso de parte del niño y un... Definitivamente estás invirtiendo en crearle una disciplina al niño. Además, que no quieres ese niño con muchas horas despejadas en la tarde, expuesto a mucho tipo de situaciones. Cuando el niño está en un deporte, en una actividad extracurricular, en algo mental, en pintura, sea cual sea arte o deporte, su mente está enfocada en algo de una rutina y diferente, ¿no? diferente, que o sea, no lo pones a las redes sociales, claro. O si las redes sociales a las que adquiere tiene que ver con ese tema, a una parte mental mucho más claro, sana. Pudiéramos decir entonces que sí es correcto cuando pensamos que las actividades extracurriculares pueden alejar a nuestros niños de los malos hábitos. Definitivamente, y lo he comprobado a través de los años con todas las niñas que se han graduado de mi escuela. Definitivamente la rutina de esas niñas es muy diferente a una rutina de una niña que no está en una actividad extracurricular. Y el éxito a futuro en las universidades y las puertas que se le abren son muchísimo mayores, porque tienen muchas más oportunidades y ya tienen algo establecido, una dinámica establecida de disciplina de aquello que quieren alcanzar, y ya están envueltas en lo mismo, y eso es lo mismo que van a querer alcanzar a futuro en sus trabajos y en su universidad. Entonces, háblanos un poquito sobre eso, que yo sé que a muchos papás les va a interesar. ¿Tienen los niños oportunidades diferentes? ¿Se les abre un camino especial cuando están inscritos en actividades extracurriculares? ¿Pueden ellos aplicar a becas? ¿Pueden ellos, tal vez, claro, como vemos, una mayor organización en su tiempo y una disciplina de estudio y compromiso con otras actividades? Pero es cierto que hay más oportunidades para esos niños en el momento en que busquen sus becas o busquen escuelas fuera del país o dentro del mismo país. Entonces, ¿tú puedes decirnos un poquito más sobre eso? ¿Qué oportunidades se pueden abrir? Claro, y esto no solo empieza a nivel de college, sino también a nivel de high school. Okay. Tenemos la oportunidad de tener en este país muchas escuelas que son magnets, que son especializadas en aquel tipo de actividad que los niños se han vuelto como apasionados, digámoslo así. Okay. Y te abre una puerta para audiciones, para pertenecer a ese colegio, para ser un poquito más especializados. De ahí entonces pasas a la universidad. Okay. Digamos que no entras a un colegio magnet, sino estás en un colegio normal. De todos modos, tienes una oportunidad superior sobre todos los 1000 registrations que reciben las universidades, aquel niño que tiene una
actividad extracurricular y que la ha venido desarrollando desde pequeño. Claro, y que se ha destacado, y encima de todo si se ha destacado. O sea que los colegios, cuando están escogiendo sus alumnos para high school, pueden ver si ese niño se destaca en alguna actividad, pues van a querer que ese niño haga parte de sus filas, ¿no? Es decir, el equipo de básquet, de voleibol, soccer. Además porque te muestra que ese estudiante ya tiene establecidas unos parámetros y unas disciplinas que de pronto un estudiante que no ha estado en ese tipo de actividades no tienen esas fortalezas. Claro. Entonces siempre van a preferir, sobre todo en los deportes es mucho más factible. Las actividades como baile y cheerleading ya está abriendo un poco más de camino en las universidades. El baile los ayuda en muchas actividades en las universidades, les dan sus libros y muchas extra créditos por el baile, pero las becas más grandes en las universidades vienen por la parte de deporte. Ok, no, una maravilla. Entonces hablemos de esas extracurriculares que empiezan por el gusto del niño, y qué pasa cuando, por ejemplo, personas como tú, que son directoras de estas academias, descubren que ese niño tiene o niña tiene un talento especial y debe seguir. ¿Cuál es el siguiente paso después a no de quedarnos solamente en el talento y que le guste, sino que descubren que esos niños pueden seguir una carrera dentro de esto que están haciendo? Pues en el caso tuyo, danza. Claro, en mi caso han habido varias de las niñas que han egresado del estudio, han viajado a Nueva York, han estado estudiando en Nueva York, ahora están vinculadas en muchas compañías de baile, muchas de ellas ya son coreógrafas profesionales. Es como irlas guiando y abrirles el camino y llevarlos de la mano, pero también hay una conversación importante con el papá. ¿Qué tan dispuestos estás a que tu hija, que ahora está muy dedicada a esto, siga desarrollando esto? Afortunadamente estamos en un país donde las puertas son infinitas y hay un panorama infinito, incluso ya a nivel exterior, o sea, en el exterior, para muchas de las actividades. Siempre el deporte va a tener una prioridad sobre algunas cosas en las universidades, pero en cosas como arte, en elementos como arte, es muy importante ir de la mano de ese coach que te lleve y que te guíe y te siga desarrollando. Muchas de esas personas que ya se graduaron de mi estudio ahora están volviendo a coreografiar para nosotros, a ser partícipe de esto. Ya los veo en las competencias como jueces. Eso es un poquito gratificante ver cómo el desarrollo de un niño y su pasión lo ha llevado a hacer una carrera profesional. Bueno, eso es excelente. Entonces, Adriana, viéndolo desde este punto de vista, ¿qué consejo le darías tú a esas mamás que nos están escuchando sobre las actividades extracurriculares? ¿Cuándo es buen momento para inscribir un niño en una actividad extracurricular? ¿Cuándo es el momento para los padres? Porque es como el momento para ambos, no solamente para el niño, sino que decíamos que también el papá debe estar preparado para todo lo que viene. Entonces, ¿qué consejo le pudiéramos dar a esos padres que están ahí escuchándonos de el momento propicio para inscribir a nuestros niños en actividades extracurriculares? Eso es un punto importante, el tema del tiempo. Todos tenemos que abrirnos tiempo. El niño en sus labores de tareas y colegio, que tiene que cumplir obviamente, y el padre en su disposición de saber que tiene no solo lo que invertir, de pronto un poco de economía en esto, sino también en abrir sus espacios para llevarlo, traerlo y estar y acompañándolo con él, porque no es solo dejarlo y ya. Entonces, siempre nunca estamos listos para abrir ese tiempo como padres de pronto. Sin embargo, yo creo que entre más pequeño se pueda incentivar a un niño a entrar a una actividad, más fácil va a ser la dinámica cuando estén en la época de los 12, 13, que es una época muy complicada y que ya sabemos que el niño ya tiene una actividad y está concentrado en algo diferente. Queremos hacer todo muchísimo antes de esa prepubertad y ya darle como un enfoque al niño. Hay niños que de pronto llegan a un área, digamos el baile, y no les gusta y pasa de pronto a gimnastics. Está bien, o sea, claro, es irle descubriendo poquito a poquito qué es lo que les gusta. Y hay otros que definitivamente de pronto no están para algo físico, pero todos tienen un don y como nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de descubrir ese don para ellos. De descubrir ese don y apoyarlos. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue un placer tenerte aquí y contándonos esto tan importante que son las actividades extracurriculares y que hacen parte del camino de nuestros niños, ¿no? De ese diario que ellos escriben todos los días sobre qué
qué cosa diferente voy a tener? Y para estos padres, y bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué me toca? Pues las actividades extracurriculares también hacen parte de ese camino. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en El Nido Padres el día de hoy, y bueno, hasta una próxima invitación y que nos cuentes algo más sobre actividades extracurriculares y la importancia de ellas en la vida del niño y de los padres. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos pueden seguir en Latinísima, bajen el app, descarguen el app y pueden escuchar el programa del Nido Padres todos los días a las 9 de la mañana. Gracias, Adri. Gracias a ti. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Si te gustó esta información, compártela con otros padres y ayúdanos a crecer como comunidad. Puedes seguirnos en Instagram como El Nido Padres. Déjanos tus comentarios, preguntas y, ¿por qué no?, sugerencias de contenido. Soy Edna Meyer y nos encontramos en un nuevo episodio.